A ver, yo nací en Perú en 1996, llegué aquí a España, bueno, a Barcelona, en el 2009. Y bueno, yo no sabía nada, es como lo que cuento en mi hilo, que no sabía nada de Cataluña, excepto que hablaban catalán y que jugaba al Barcelona, que estaba aquí Leo Messi y nada más. Pero poco a poco fui yendo, o sea, fui creciendo con los valores de Cataluña, me fui pues interesando por la cultura, porque creo que es una cultura muy abierta, muy multicultural. Yo creo que se definiría así Cataluña, si me lo preguntas algún día. Bueno, me dicen, hemos hecho este movimiento porque creo que la gente ya de Cataluña, venidos de toda España y de todo el mundo, creo que estamos cansados ya de tanta corrupción, de tanta represión por parte del gobierno español, y las cosas actualmente en España no van como quisieran que vayan por el gobierno. Y entonces creo que el movimiento me identifica mucho y bastante con lo que tengo, con mis ideales que tengo yo. O sea, como republicano, como independentista. De hecho, me considero independentista y lo puedo decir abiertamente, no tengo ningún problema. Es más, fue los valores que fueron los que me incitaron de alguna manera en militar en las JERC. Yo en el 1 de octubre estuve en casa. Primero, no tuve intención de votar. ¿Por qué? Porque veía en las imágenes que había mucha represión policial, entonces mi madre me dijo que no fuera por cuidado. Entonces yo le dije que no, que tendría que ir, porque lo que pasaba en Cataluña no era normal. En ningún país europeo ni podría ocurrir esto por unas simples votaciones. Es decir, tú expresas libremente tu voto como cualquier democracia del mundo, y lo encontré bastante mal. Y no me pude estar en casa. De hecho, me acuerdo que a las 2 de la tarde o así, después de comer, dije, yo me voy, me cambio y voy a votar donde me toca. Y por suerte tuve el apoyo de mi madre, porque también lo vio. Entonces ella, aunque no votó por la represión y por las cargas policiales, porque donde vivo, en Nou Barris, estuvo muy cargado de presencia policial, y de hecho hasta ahora pues hay gente que recuerda el 1 de octubre como si fuese ayer. Yo creo que no me pude estar en casa sentado viendo cómo los ciudadanos de Cataluña y menos de mi barrio sufriesen tanta represión. Tenía compañeros que en la clase tenían opiniones bastante a favor de España, y algunos pocos, por decirte 3 o 4, eran que querían la independencia de Cataluña. Yo me acerqué a los dos bandos, digamos, a estos dos sectores, sin una idea concreta, digamos, que no tire ni digamos, la unidad de España ni para Cataluña. Yo mismo me forjé las ideas leyendo, viendo vídeos y con las opiniones de distinta gente. Y es por eso que el 9N fui al colegio donde me tocó votar, que precisamente estuve viviendo en otra zona, y fui y no me lo pensé 2 veces. Y también en ese momento mi madre pues también estuvo un poco de desacuerdo, porque claro, al ser nosotros de fuera no tendríamos mucho que ver, y creo que también es una idea muy equivocada, ya que nosotros, al ser pues extranjeros en otra tierra, creo que tenemos el derecho y todo nuestro apoyo también a Cataluña, ¿no? No somos adoctrinados como dicen en España, que hay mucha gente que tiene esta desinformación, que en los colegios se adoctrinan, que hay gente que dice que también en los colegios hablamos catalán, nos obligan a hablar catalán, y si no hablamos pues nos multan por decir algo, ¿no? Y yo creo que este mensaje es erróneo, porque ya ves, o sea, en mi caso yo soy castellano hablante, en mi casa hablamos castellano. Nos dirigimos a las personas en castellano, las personas nos contestan en castellano, y por lo tanto creo que lo que dicen allí es bastante erróneo.